vamos a hablar y analizar la anticipación de las amenazas. Para ello contamos con Miguel Carrero, vicepresidente de Cuentas Estratégicas de la empresa Cytomic, y nos va a presentar este enfoque de Zero Trust del dispositivo a las aplicaciones. Pues todo tuyo, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y cómo no empezar por dar las gracias a CCN por catalizar de alguna manera pues a todos nosotros, a la industria, a la parte privada, en la parte pública, por ayudar a que todos estemos un poquito más seguros y desde un punto de vista más egoísta desde el punto de vista de WatchGuard y WatchGuard Cytomic, por permitirnos participar y aportar nuestro granito de arena en el día a día y luego participar aquí en compartir con vosotros algunas de nuestras ideas. Vamos a hablar un poco ahora de Zero Trust, o Zero Trust, o como queráis denominarlo, que por un lado es un término marketingiano un tanto rimbombante, y el otro día mi madre iba a hacer la compra y también iba a ser Zero Trust, pero bromas aparte, realmente es un elemento diferencial en la filosofía y la forma en que hacemos ciberseguridad. Nosotros, como sabréis, WatchGuard adquirió a Panda, que tenía parte de Cytomic, estamos a punto de hacer 2 años del aniversario. Yo creo que ya podemos decir que ya ha terminado completamente esa fase de integración. Pero queremos hablar del concepto de Zero Trust no únicamente desde lo que hemos sido más conocidos en el mundo del Endpoint Protection, pero cómo se une a elementos de identidad, a elementos de cómo securizamos el acceso a las aplicaciones. Porque al final, desde un dispositivo u otro, uno lo que va a hacer es un acceso a unas informaciones, a unas aplicaciones y a unos datos. Y eso es un poquito lo que quiero compartir un poco con vosotros lo que estamos haciendo al respecto. No sería una... Si no funcionase el clic. Ahora sí, muy bien. No sería una presentación de ciberseguridad si no empezásemos con una serie de elementos más o menos de marketing o de realidades de cómo está el entorno en el que convivimos. Pero de estos, bueno, que lo podéis leer tranquilamente, de estos elementos, lo que me gustaría es destacar un par de cosas que yo creo que son razonablemente novedosas, sobre todo en Europa o en España. Uno es la concienciación de la relevancia de los nation state, de los ataques sponsorizados por países en el sector público y privado a distintos niveles. Y digo porque es especialmente relevante en Europa y en España. Quizás Estados Unidos estaba más concienciado por razones sociopolíticas, pero lastimosamente la guerra de Rusia con Ucrania nos ha puesto muy de manifiesto que esto es una realidad. Yo creo que Javier luego va a contar un poco más tarde una serie de elementos más claros, pero cómo hay una mayor concienciación de que un Estado puede ser tremendamente impactante en la parte privada y pública de la seguridad de las organizaciones. Luego tenemos todas las estadísticas que damos de que cada vez estamos más entretenidos. Y entretenidos, el número de ataques aumenta, no solo en el número, sino en la sofisticación. Y por sofisticación quiero hacer hincapié en de eso, no es que todo sea lo más extremo, lo más moderno. Sofisticación también es cómo mecánicamente los criminales lo hacen y cómo son capaces de batir empresas o países buscando cosas que no son tremendamente sofisticadas, pero tremendamente prácticas a la hora de entrar en nuestras organizaciones y a partir de ahí ocasionar problemas. Esa sofisticación por lo adelantado del tipo de ataque o por lo masivo que pueden hacer los ataques, yo creo que es algo que hay que interiorizar fuertemente. Y la última línea habla mucho de algo que vamos a conversar esta tarde en la parte de la gestión de la identidad y el multifactor authentication o el multifactor de autenticación. Algo que empieza a ser absolutamente relevante, no únicamente para cualquiera de vosotros o vuestras organizaciones que quiera obtener un ciberseguro, sino también porque empieza a haber muchas organizaciones que lo exigen a sus partners, a sus proveedores o incluso, dependiendo de la relación, a sus clientes. Esa gestión de la identidad, del acceso a las aplicaciones, andaremos un poquito más en ello. Si quitamos la parte glamurosa de ese término del Zero Trust y de cómo empezó casi como una analogía en la Guerra Fría entre Rusia y el resto del mundo, Rusia y Estados Unidos, cuando el bueno de Ronald Reagan dijo eso de trust but verify, confía pero verifica. Y de alguna manera la filosofía con la que montamos la ciberseguridad. Queríamos no tener demasiada fricción con el usuario, permitir que las tecnologías de la información siguiesen avanzando, con lo cual pasamos con que nos confiábamos de que el entorno era correcto, pero verificábamos. Pasamos 20 años más adelante y eso ya no vale. Ya la presunción de inocencia no se puede dar. Hay que comprobar y verificar explícitamente todo antes y luego con eso permites o no permites la actuación.
Cuando eso lo bajas en detalles, nosotros desde WatchGuard vemos 3 elementos fundamentales. 1, no hay esa presunción de inocencia, no hay ese elemento de confianza preestablecida, hay que ganársela, no hay trust. Otro, aplica a todo. Si no aplicas a todo, no lo estás aplicando. Y aplicar a todo se dice muy fácilmente y se pinta muy fácilmente en PowerPoint, pero cuando te metes tecnológicamente lo que eso significa, tiene, como dicen en mi tierra, su peluseo. Hay que entrar mucho al detalle de cómo puedes tener esa tecnología que te permite verificar todo sin deteriorar tanto la experiencia de usuario que permita no ser práctica. Y un tercer elemento que es la anticipación. Ya no vale únicamente ser reactivo y hacer la detección y la respuesta más tradicional. Hay que anticiparse. Podemos utilizar términos más o menos glamurosos del threat hunting, ya entraremos en ellos, o otro tipo de elementos, pero hay que anticiparse. El ataque está ocurriendo. Está ocurriendo, todos somos sujetos a ataque, de una manera u otra. Con lo cual, ese componente de defensa activa, de anticiparse, es muy importante en todos los niveles. Y comentaremos un par de ellos porque en esta sesión en particular vamos a hablar cómo los endpoints, el acceso a las aplicaciones, pivotando sobre la gestión de la identidad, para nosotros es un elemento muy relevante en esta evolución. No queremos decir que esto lo sea todo, ni mucho menos, pero entendemos que es un paso muy significativo en la dirección correcta y en esa dirección de implementar una filosofía de Zero Trust. Desde el punto de vista de seguridad de endpoint, y hablamos de EPDR, no hablamos de antivirus ni de antivirus avanzados, hablamos realmente de Endpoint Detection and Response en los términos avanzados. Esto tiene una serie de elementos tecnológicos. Desde la parte más tradicional, de cuáles son las firmas, la gestión de manejar la heurística para detectar cosas que sabemos son perniciosas y se detectan y se paran. Hay un motor contextual. La misma acción, absolutamente la misma acción, en un contexto u otro es benigna o tremendamente nociva. Se puso muy de moda con los ataques fireless, con los ataques de living off the land que se decían. Todo ese tipo de ataques hay que contextualizar el análisis de lo que está ocurriendo para determinar si es bueno o malo o regular. Hay una tecnología anti-exploit, que es que sabemos que el software por definición tiene vulnerabilidades y hay tecnologías para poder detectar quién está tratando de atacar esas vulnerabilidades antes del ataque o durante la explotación de la vulnerabilidad. Esos 3 elementos nosotros lo implementamos en el endpoint. Y luego tenemos otra serie de elementos que implementamos con unas tecnologías desde la nube, que hoy en el 2022 se dice muy claramente, pero en su momento, ya hablo de Panda y yo no estaba aquí, en el 2015 se empezaron a implementar estas tecnologías de Machine Learning, Deep Learning, implementadas en el cloud para poder ejecutar este tipo de tecnologías. Para nosotros la joya de la corona, que hemos hecho un rebranding de marketing, lo llamamos el Zero Trust Application Service, antes era el 100% Attestation, es la tecnología que realmente verifica todos y cada uno de los procesos que se va a ejecutar. Y es muy claro, o es explícitamente benigno o es malicioso. Luego hay maneras, la tecnología te permite, si con eso bloqueas, generas una alerta, puedes hacer distintas cosas, pero no hay una ambivalencia. Si no es benigno, por definición, es malicioso. ¿Vale? Hay un último elemento del Threat Radar, que si conocéis todos los entornos de User Behavior Analytics, ese análisis estadístico de lo que es anómalo, no necesariamente maligno, pero que es anómalo, también lo metemos en la protección del endpoint. Como hacemos un análisis de lo que es estadísticamente diferente y esa anomalía pues dispara una serie de alarmas. Y por último, el componente de Threat Hunting. Ese componente activo de anticiparnos y poner la detección no una vez que ha ocurrido, sino antes. Ya hablaremos un poquito más en detalle de estas tecnologías. Si lo pensáis, son 4 elementos. Tenemos ese 100% Attestation, tenemos un elemento de capacidades proactivas de Threat Hunting, tenemos un elemento de contextualización con Threat Radar de lo que es anómalo y tenemos otro elemento muy interesante que son estos notebooks, que es la capacidad de orquestar, ser procedurales en lo que hacemos como un paso necesario, no suficiente a automatización, pero evidentemente hay que procedurar lo que hacemos, tanto en la investigación como en la respuesta. Y curiosamente, a día de hoy, la actividad que consume la mayor parte del tiempo en el SOC es el hacer el data gathering, el darle al analista la información que necesita para hacer su trabajo, cuando eso es muy repetitivo y se puede automatizar.
Pero antes hay que procedurizar cómo se hace la investigación, cómo se hace la respuesta. Nosotros lo metemos dentro del contexto de las soluciones de endpoint porque creemos que es realmente fundamental a la hora de hacer esto a escala. Porque habíamos dicho no había atrás y había que hacerlo para todo, ¿vale? Hay un elemento ahí en medio que hablamos de telemetría. Telemetría de 365 días. Y voy a repetir los 365 días porque nos parece para nosotros lo mínimo aceptable. Cuando vemos compañías que dicen, te doy 3 meses, te doy 6 meses, pero vamos a ver, si todos tenemos las estadísticas de 200 y pico días desde que se da la infiltración hasta que lo detectamos, si todos sabemos que los APTs se tiran muchísimo más tiempo, si me das 3 meses es mejor que nada, pero creemos que no es suficiente. Nosotros entendemos que un año es el periodo mínimo de telemetría que hay que tener para hacer 2 cosas. Análisis proactivos, cuando se detectan, o bien basados en hipótesis, si queremos ser puristas con el término de Cervantes, o cuando identificamos nuevos indicadores de ataques o indicadores de compromisos, ¿vale? Y también para hacer las investigaciones, no únicamente para mitigar una situación, sino para remediarla de verdad, para inocular nuestro entorno para la siguiente. Porque hacer el containment tradicional, bueno, se puede hacer con menos datos, pero si quiero entender cómo ha ocurrido lo que estamos sufriendo, hay que tirar más para atrás, con lo cual nosotros ponemos mucho énfasis en esos 365 días de telemetría. ¿Qué es lo que hacemos con este entorno que en WatchGuard llamamos Orión y que además lo ponemos a mano de todos nuestros partners y compañeros y proveedores de servicios porque necesita de un cierto nivel de capacidades de servicios para poderle sacar partido? Pues hacemos eso, hacemos ese hunting proactivo, hacemos que en cuanto hay un nuevo indicador de ataque o de compromiso podamos mirar si tenemos esos síntomas en nuestro entorno, hacemos que podamos hacer investigaciones de verdad, no el triage de, bueno, ya sé qué está ocurriendo, es qué ha ocurrido, por dónde entró, cómo se movió, y hacemos la mitigación y remediación, porque entendiendo el origen de verdad de una situación, podemos tratar de inocular nuestro entorno para que no vuelva a ocurrir. Tecnología, con un montón de cosas muy interesantes, pero muy pensando en el analista, que tiene poco tiempo para realmente hacer todos los pivotes y los manejos de esa información de una manera eficiente. ¿Vale? Con esto hemos visto ese componente que decíamos más conocido en la parte de Pandas, Atomic, ahora WatchGuard, ¿vale? Del Endpoint Protection, Detection and Response. Ahora, como compañía, lo complementamos fuertemente con toda la gestión de identidades. WatchGuard hace una adquisición hace poco antes que la de Panda, de una compañía que hacía gestor de identidad y que tenía una solución de multifactor authentication muy poderosa. Ahora lo agrandamos dentro de lo que llamamos Total Identity Security, perdonadme el anglicismo, es el nombre comercial que le damos a esta solución, que combina 3 elementos, que si lo pensáis, se mapean a ese elemento de no hay trust, tengo que verificarlo todo y tengo que anticiparme. Estamos hablando de una gestión de identidad con autenticación multifactor. Estamos hablando de un gestor de contraseñas y ya sé que direccionalmente vamos a un mundo sin contraseñas, pero a ver cuándo lo vemos, porque a día de hoy todavía las contraseñas son una gran realidad y le quedan muchos años. Hay que gestionarlo porque esas contraseñas siguen siendo absolutamente críticas. Y luego un elemento de análisis proactivo de lo que está ocurriendo en el dark web, ese elemento de anticipación. Podemos ver que tenemos un peligro por esto. Considero los 3 elementos que comentábamos. ¿Por qué el gestor de contraseñas es absolutamente crítico? Yo creo que si pregunto a esta sala quién no ha compartido una contraseña entre 2 aplicaciones, yo no levanto la mano. Aplaudo al que la levante, pero yo no la levanto. Quien no ha utilizado una contraseña en el mundo privado y en un mundo empresarial, lo mismo. Quien de repente lo que pensamos es que el departamento de seguridad otra vez a cambiar la contraseña, pues voy a poner el pueblo donde vivo con el número del año. Eso es la realidad de ese componente humano con el que vivimos. Y un componente humano que no debemos ser tremendamente cínicos. Viven en otra cosa. Tienen que hacer su trabajo, tienen que dar una rentabilidad a la empresa, tienen que hacer un servicio para el ciudadano, lo que fuere. Hemos de tener tecnología que minimice la fricción con la actividad de ese señor, señora, señorita. Entonces, un gestor de contraseña sigue siendo absolutamente fundamental. Nos medio acostumbramos en la vida privada, porque todos teníamos muchas passwords y también de nuestros bancos y tal, pero en el mundo empresarial no está tan implementado como nosotros entendemos debería. Pues bueno, el Total Identity Services
combina esa cosa. Si alguien tiene dudas, yo creo que es evidente de por qué un gestor de contraseñas parece razonable, hay un blog, la verdad que bien escrito, cortito, de WatchGuard, donde podéis ahí mirar y hay una serie de razones que yo creo que terminarán de convencer al que no esté ya a día de hoy convencido. Una vez que tengo ese gestor de contraseñas, ¿qué es lo que he conseguido? Que ya tengo un punto centralizado, también integrado con el single sign-on, también integrado con la autenticación multifactor, donde las contraseñas se manejan y le simplificamos la vida a su usuario. Ya pueden ser complejas y no me las tengo por qué saber todas. Ya se actualizan, ya las puedo manejar, ya está bien bajo el paraguas del control del Departamento de Seguridad. Esta solución tiene todos los elementos de privacidad y que también hay supervisión legal en cómo se hacen estas cosas e incluso se permite, dependiendo del organismo de la empresa, que incluyas temas de tu vida privada. Porque la compartición de contraseñas entre la vida privada y pública y profesional, sigue siendo una realidad. Con lo cual, poner ese gestor de contraseñas como una parte fundamental ligada a esa seguridad del endpoint con el que voy a entrar a una aplicación y unos datos nos parece tremendamente significativo. Ahora ponemos el elemento de multifactor de autenticación, con elementos de hardware, software, con escaneo de QRs, con un push directamente al dispositivo móvil, con una aplicación tremendamente sencilla. Y pongo énfasis en sencillo, no porque sencillo es bueno, que yo creo que sí, porque es que si no es sencillo, el usuario no lo usa. Y si el usuario no lo usa, tenemos una sensación de seguridad que es semificticia. Esa sencillez, eso que no realmente impacte y permite al usuario utilizarlo, entendemos que es absolutamente fundamental. Yo la uso a diario, es parte de la compañía, como dicen los americanos, eating your own dog food, la utilizamos a diario para conectarme, para alimentar el PC, para utilizar las aplicaciones de la compañía y es realmente sencillo y amigable. El tercer elemento era la anticipación. Hay miles de aplicaciones, algunas actualmente gratuitas, pero hay desde el equipo de Threat Hunting de WatchGuard, lo que hacemos es hacer un escaneo constante de qué está ocurriendo en el dark web y poder, con el acuerdo correcto con la empresa y la empresa con el empleado, detectar. Hay credenciales que han sido comprometidas y se están viendo en el mercado negro. Evidentemente no solo es cambiemos esa contraseña, que lo que sea, es aumentemos el nivel de detección de las alertas que se generan, de ese endpoint, de esa personalidad, de ese perfil. Pero esto es anticiparse, y esto es posible. Se puede hacer, lo hacemos a día de hoy. ¿Por qué tenemos que esperar a la detección más reactiva? Demos un paso más adelante y veremos ese elemento de proactividad. Con lo cual, acercándome yo al final, volvemos a los tres conceptos. No hay confianza. No se asume la confianza. La confianza se gana cada vez que se ejecuta algo. Esa falta de confianza se aplica a todo. Y ponemos un elemento de anticipación en las técnicas más tradicionales de detección y respuesta. ¿Vale? Para nosotros esto es fundamental en esa unión del mundo de la protección del endpoint con la gestión de la identidad para el acceso a las aplicaciones y los datos. ¿Vale? Esa unión es lo que nosotros entendemos es el nuevo paradigma que estamos viendo en este mundo. Pero no termina ahí, porque hay más. Y para nosotros desde WatchGuard está toda la parte de la seguridad de red. La red no ha desaparecido, ha evolucionado. La red es diferente, la red también está ya en nuestra casa. La red es mucho más wifi que física de red. Yo siempre digo, no me acuerdo la última vez que cogí un RJ45 y lo conecté a mi dispositivo para conectarme a Internet. La red es en un Starbucks, la red es en la calle, la red es desde luego en nuestra casa y también compartida con nuestra mujer y hijos. La red ha cambiado, pero la red tiene que ser securizada. ¿Cómo volvemos y seguimos metiendo esas distintas dimensiones de seguridad de una manera entrelazada con la identidad como algo esencial para la seguridad, el Zero Trust y la contextualización de las políticas de seguridad? No se puede poner algo tan duro como esa falta de confianza absoluta si no puedes contextualizar las políticas de seguridad según la identidad de la persona o el dispositivo, porque hay identidad también de los dispositivos. ¿Vale? De alguna manera, eso es en lo que estamos.
no tenemos todas las tecnologías. Hace un segundo hemos visto todas las tecnologías con las que nos integramos y estamos orgullosos de colaborar e integrarnos del CCN. Nos parecen tecnologías absolutamente brillantes con nuestros colaboradores de servicios, pero desde WatchGuard esta es un poco la aportación que quería hacer y un poco lo quería comentar con vosotros esta tarde. Y yo creo que con eso y una puntualidad casi suiza, que me agrade, termina la siguiente tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Nos decías que hay que ganarse la confianza, ¿verdad? Y hay muchos desafíos en esa autenticación de los usuarios, las contraseñas, retos que arrastramos desde hace tanto tiempo y que seguirán, como bien decías, ¿verdad? Y nos decías también que la tecnología tiene que ser sencilla. Ese equilibrio siempre es complicado entre usabilidad y seguridad. ¿Cómo lo conseguís vosotros en este caso concreto? Es un tema complicado, eso sí que tiene complicado. Yo creo que hay un momento donde hay que entender que el elemento de seguridad, que es conceptualmente más extremo, pero erosiona mucho la experiencia del usuario, realmente es contraproductiva. Entonces hay que tener la potencia para el que lo puede usar, para el profesional de seguridad, para el analista, para el ingeniero de seguridad, pero tener muy en cuenta que hay una persona humana que utiliza las tecnologías, que no tiene por qué ser un experto en seguridad. Hay que concienciar. Hay que concienciar y eso no va contra ello, hay que concienciar y mucho. Pero hay que también asimilar qué es lo que puedo hacer para que realmente esta persona no lo vea como, pues es que esto me estáis impidiendo hacer mi trabajo. Es un equilibrio, hay desde grupos de usuario para ver cómo hacer la tecnología. Hay mucho, nosotros confiamos mucho en el proveedor de servicios de seguridad. Porque cuando hacemos que la seguridad se consuma como un servicio y no solo como tecnologías mal engarzadas, se gana muchísimo en esa experiencia de usuario. Entonces, es mucho de ser muy consciente de ello, hacerlo con muchísimo foco cada vez que haces tecnología y trabajar muy cercano con el proveedor de servicio de seguridad, que para nosotros es una pieza absolutamente fundamental en este puzzle. Que las personas estén en el centro, ¿verdad? Siempre. Y una última pregunta es, ¿cómo crees que ayuda este nuevo esquema de seguridad para abordar la aproximación como es Zero Trust y esa verificación? Yo creo que, no es por hacer aquí al lugar, pero yo creo que es uno de los elementos fundamentales porque hay que también objetivizar las cosas. Yo antes hablaba de procedurizar, poner un proceso en las cosas. También cuando tienes claro este es el esquema. Y Pablo esta mañana nos enseñaba con ella, y además puedo chequear cómo estoy contra ese esquema. Y puedo ver cuál es mi capacidad como entidad local, autonómica, para cómo me comparo. Y tengo un parámetro explícito de cómo mejora. Tener eso escrito, documentado, con tecnologías, con compañías que nos pueden ayudar a hacerlo. Yo, los que me conocen, a lo mejor tengo la morriña del inmigrante que me he pasado muchos años fuera, pero esto que tenemos aquí en España no lo hay en muchas partes del mundo y creo que es una cosa que tenemos que estar muy orgullosos y utilizarlo, que si no se utiliza vale para poco.